Dios les bendiga, amada familia, en este precioso día que el Señor nos ha regalado, un día más para adorarlo, un día más para decirle que lo amamos de todo corazón y para servirle. Mi nombre es Robert Vega, yo soy el pastor de la iglesia Ministerio Tiempo con Dios y para mí es un placer, un privilegio estar de nuevo con ustedes predicando la palabra del Señor, compartiendo y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como siempre quisiera mandar un saludo a todas las personas que se van a conectar posteriormente. Dios les bendiga. Y comencemos como siempre comenzamos cada vez que abrimos la palabra de Dios para enseñarla y para aprender y crecer en oración. Comencemos en oración en este día. Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de predicar tu palabra una vez más, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Prepara la tierra de nuestros corazones, Señor. Prepárala para que podamos recibir la semilla de tu palabra. Y no solamente que la recibamos, Señor, sino que la pongamos en práctica. Gracias. Ayuda a todas las personas, Señor, que todavía no te conocen. Pon tu mano de poder. Señor, sálvales. Rogamos en esta tarde que tú les salves en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén. Y vamos a continuar con el libro o la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículos del 8 al 14. Y vamos a estar en este día hablando bajo el tema la obediencia a medias es desobediencia. La obediencia a medias es desobediencia. Y le pido que me acompañe por favor a Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 14. Y voy a ir un poquito, por eso agarré el 8, un poquito hacia atrás. 8 y 9, ya habíamos hablado de eso la semana pasada, pero quiero para que hagamos conexión con todo el pensamiento de Dios en este día. Dice así la palabra del Señor, repito, Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 14. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y el 10 dice, examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenla. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Y está hablando aquí de los hijos de desobediencia. El 13 dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Qué hermosa palabra. Dios añada bendición a su palabra. Y ahí en el versículo 10 que ya leímos, dice, examinen qué es lo que agrada al Señor. Examinemos qué es lo que le agrada al Señor. Todos nosotros tomamos decisiones diariamente, desde decisiones pequeñas hasta decisiones grandes. Pero la pregunta en este día es, ¿cuántas veces examinamos si las decisiones que estamos tomando le agradan al Señor? ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo en oración pidiéndole al Señor dirección? ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo descubriendo en su palabra qué es lo que le agrada al Señor y qué no le agrada? Es verdad que hay veces que tendremos que tomar decisiones rápidas que no son muy importantes. Aparentemente para nosotros no son muy importantes, pero para Dios todo es importante. Todo lo que tenga que ver con sus hijos, para Él es importante. Desde las cosas pequeñas hasta las cosas más grandes.
Si nosotros todos los días, hermanos, estudiamos su palabra y oramos, tendremos respuesta para cada situación y actuaremos conforme a la voluntad de Dios. Y les voy a explicar por qué esto es muy importante a medida vayamos desarrollando el mensaje en este día. Es muy importante es muy triste ver cómo algunos que profesan ser cristianos, que dicen ser cristianos, tratan a la palabra de Dios, a la Biblia. ¿Cómo tratan la Biblia? Hay algunos que la tienen como un amuleto puesta en la mesita de noche, abierta en el Salmo 91 o en cualquier otro salmo para espantar lo malo, o como dijo uno por ahí, por si acaso, ¿verdad? Eso es superstición. Hay mucha superstición, pienso yo, todavía, hasta en el mismo pueblo de Dios hay superstición. La palabra de Dios es para leerla, para escudriñarla, para memorizarla, para internalizarla y para ponerla en práctica. Es muy triste que hay veces que yo he visto personas que tienen la Biblia metida en la maletera de un carro, o a veces la tienen encima del tablero, o en inglés se dice el dashboard del carro, y allí tienen la Biblia llevando sol y polvo, y eso es algo muy triste. Mire, hermanos, la palabra de Dios es santa por cuanto nuestro Dios es santo. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, es Él mismo el que nos está hablando. El Dios que hizo los cielos y la tierra es el que te está hablando. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es Dios que nos está aconsejando, nos está corrigiendo, nos está enderezando. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y cada palabra que está escrita en su palabra es para exhortarnos. Son barreras de protección. Muchas veces las personas ven los 10 mandamientos como algo negativo, pero los 10 mandamientos son barreras de protección para nuestras vidas. Ahí podemos nosotros vernos como en un espejo cómo está nuestra vida, nuestra condición espiritual. Todo lo que está puesto allí es para el bien de nosotros. ¿Sabes tú cuánta sangre y sacrificio ha costado que nosotros tengamos hoy en día la palabra de Dios? En otros países de este mundo tú no puedes tener una Biblia. Es un delito tener la palabra de Dios en tus manos. Muchas personas han sido torturadas, asesinadas, maltratadas por tener las sagradas escrituras en sus manos. Y nosotros aquí tenemos la libertad completa de poder leer la palabra, de tenerla en nuestras manos, de tener todas las Biblias que nosotros queramos. Y muchas veces no aprovechamos esa bendición que Dios nos está dando. Es el poderoso mensaje de Dios para nuestras vidas. La palabra del Señor dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos del 35 al 39, hablando de los siervos de Dios que sufrieron por llevar el mensaje de salvación y por mantenerse fieles a la misión que Dios les había encomendado. Ellos sufrieron y fueron maltratados por llevar esa palabra para que tú y yo hoy pudiéramos tener el mensaje de salvación en un mundo lleno de tinieblas y de tantos problemas como el que vivimos, en un mundo tan perdido como este en el que estamos viviendo. Dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, del 35 al 39, hablando de los sufrimientos de esos santos en aquellos días. Dice que fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errantes por los desiertos y montañas, por cuevas, por cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Ellos miraron las promesas de Dios de lejos, ¿verdad? Hasta que se cumpliera todo lo que se iba a cumplir en este momento, y se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Dios tiene un plan y su plan es perfecto. Hay cosas que se han cumplido en el pasado y hay otras que están por cumplirse hoy en este presente. Bendito sea el Señor. Hermanos, cuando nosotros honramos la palabra de Dios, lo estamos honrando a Él. Él es digno de toda la alabanza, de toda la gloria, y su palabra es santa y es la única que tiene poder. Por eso dice que la palabra de Dios es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los malos pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, es viva y es eficaz, es poderosa, y es la única forma de descubrir qué es lo que Dios demanda de nosotros. Solamente lo podemos descubrir a través de su palabra, y no hay otra forma de conocer al verdadero Dios. Todo lo que nosotros queramos saber estará en la Biblia acerca de Dios. Si no está en la Biblia, no es el Dios verdadero. Es una invención humanista y diabólica. Es una invención que se hace la gente en su mente, un Dios imaginario, pero no es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea Él por siempre. Habiendo dicho todo esto y entendiendo que el apóstol Pablo también en su palabra, el Señor nos aconseja que averigüemos, que busquemos en su palabra qué es lo que le agrada al Señor. También nos aconseja a que no participemos en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien que las desenmascaremos. Me gusta esa palabra, desenmascaremos. Ningún cristiano debe tener participación en las obras estériles de las tinieblas. En otras palabras, en la maldad. La palabra estéril significa, en el diccionario significa que no da fruto. En otras palabras, que no sirve para nada. Es estéril, no sirve para nada. Cada uno de nosotros como cristianos hemos recibido una nueva naturaleza. Ese corazón que teníamos de piedra, el Señor nos los ha quitado y nos ha dado un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón humillado delante de su presencia, que lo pueda obedecer, que pueda hacer su voluntad. Antes nosotros estábamos en tinieblas, antes vivíamos en ignorancia, antes el Dios de este mundo nos tenía cegados para que no pudiéramos ver correctamente. La Biblia se refiere al Dios de este mundo como Satanás. No estoy hablando de nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Estoy hablando del Dios de este mundo, de Satanás, del sistema de este mundo, no el que hizo los cielos y la tierra, como dice el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No estoy hablando de ese precioso Dios que nos creó. Estoy hablando del Dios de este sistema mundial que es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Que por causa del pecado, el hombre le fue entregado, le fue entregado, por causa del pecado, le fue entregado a Satanás el control de este mundo temporalmente, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez a buscar a su iglesia, a buscarla, o que nosotros, cada uno de nosotros, vayamos partiendo con Él. Y entonces serán
juzgados, él y sus demonios y todos aquellos que no quisieron arrepentirse de sus pecados y poner la fe en el único que puede salvar al ser humano, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Así nosotros estábamos también cegados, ciegos por Satanás y la incredulidad que había en nuestros corazones. Y escuche, que había, porque ahora no, Él ha depositado fe en el corazón de su iglesia, ha depositado fe. No solamente nosotros vivíamos en tinieblas, sino, hermanos, que éramos tinieblas. Éramos tinieblas, o sea que dentro de nosotros éramos tinieblas. Nuestros pensamientos eran tinieblas. Pensábamos constantemente en el pecado y en la maldad. Eso era lo que nosotros éramos. Pero ahora, por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, nosotros podemos producir buenos frutos. Y eso es algo que debemos celebrarlo, un motivo de alegría grandemente. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, hablando de los frutos, pero el fruto del Espíritu que ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo, es gozo, es amor, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado en la carne, crucificado en la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Bendito sea el Señor. Por otro lado, también el versículo 11 de la carta a los Efesios que estamos estudiando nos dice acerca de las obras de las tinieblas, que las desenmascaremos. Que las desenmascaremos. La palabra desenmascarar significa que las denunciemos, que las saquemos a la luz para que sean expuestas y sean destruidas. La responsabilidad del cristiano va más allá de abstenerse de todo mal. Debe también desenmascarar el mal. Tan culpable es el que comete el pecado como el que lo encubre. Los dos tienen la misma culpabilidad. Si usted ve que algo está mal hecho, debe denunciarlo. Ignorar el mal es alentarlo. Callar al respecto es como promoverlo. Cuando vivimos en santidad, en otras palabras, cuando somos honestos, cuando no participamos en negocios sucios o en trampas o en mentiras, es una reprensión directa a la maldad. Le damos duro, es un golpe duro a la maldad. Andar en honestidad, andar en santidad, haciendo lo correcto sin decir mentiras, le damos un golpe duro a la maldad. Aunque hay veces que es necesario también hablar y denunciar lo que está mal hecho. Recuerdo que yo recién llegado aquí a este país, pues yo recuerdo que hacía algunas cosas que estaban mal y los vecinos me denunciaban, o a veces en el trabajo hacía cosas que no estaban bien y entonces los mismos trabajadores le decían a mi jefe las cosas que yo hacía mal y yo me enojaba muchísimo con ellos porque yo pensaba que ellos eran chismosos, pero no. Después que el Señor a mí me salvó, me di cuenta que todos ellos estaban haciendo lo correcto, estaban denunciando la maldad. Y eso es lo que todo cristiano debe hacer, denunciar la maldad. En el versículo 13 de la carta a los Efesios que estamos estudiando, continúa diciendo: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. En este pasaje se refiere a la luz como la palabra
de Dios. Por eso dice en otra parte, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es luz, pero que también en otros pasajes bíblicos la luz es Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo porque Él es la gloria de Dios revelada a nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 4 al 8, dice que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Jesús, amada iglesia, es la luz del mundo. Por eso el Señor dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida que es Él. Por eso es que todo lo que se hace en oculto no es de Dios. El diablo trabaja, ¿sabía usted que el diablo trabaja en lo oculto? Él le encanta hacer eso para derrocarte, para que tú no hagas la voluntad de Dios, para engañarte. Él trabaja en lo oculto y es por eso que cuando nosotros pecamos y no confesamos los pecados, el enemigo de nuestras almas, él toma ventaja. Por eso es que es muy importante, es de suma importancia que cuando nosotros pequemos contra alguien, pidamos perdón a esa persona o a Dios. Eso es muy importante. Porque si no lo hacemos, el problema crecerá y crecerá y se hará aún mayor y hará aún más daño. A veces daños irreparables. Por otro lado, es importante que cuando esté siendo tentado, cuando usted escuche bien, cuando usted esté siendo tentado, lo converse con alguna persona madura en la fe que lo pueda ayudar a pasar el río de la tentación. Eso es importante. Usted no está solo. Somos hermanos en Cristo. Hay una comunidad. Yo entiendo que uno no puede las tentaciones decírsela a cualquier persona, es verdad. No hay madurez, hay personas que todo lo hablan. Pero estoy seguro que Dios ha puesto a su lado gente madura en la fe, al cual a mujer o hombre usted pueda compartir la tentación que está pasando. Y esa persona puede orar por usted, darle un buen consejo por la palabra de Dios y fortalecerle en el nombre del Señor para que usted pase el río de la tentación. Porque si no lo hace, esa tentación crecerá y crecerá cada día más y llegará el momento en que cederás a ella y te harás daño a ti mismo, a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad. Eso es lo que hace el pecado. Te destruirá. Eso es lo que quiere el enemigo, destruirnos. Que tengamos vidas miserables. Pero no estemos solos. Somos un cuerpo, somos una comunidad y debemos estar juntos en el nombre del Señor. La palabra de Dios dice en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Para que sean sanados. Por otro lado, los hijos de desobediencia, como aprendimos en la prédica pasada, son aquellos que viven en oscuridad, odian hacer lo bueno, odian a Dios y se deleitan en hacer lo malo. Ellos tienen miedo de venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas.
les encanta hacer todo escondido y mentir siempre. ¿Por qué? Porque son hijos de Satanás. Y Satanás dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8, 44, que ellos son de su padre el diablo. Y el diablo es padre de mentiras. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículos 20 al 21, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. No sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Sean manifestadas, sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Ellos rechazan a los hijos de desobediencia, rechazan a los hijos de Dios porque saben que ellos son luz y que si andan con ellos, su pecado será expuesto. Por eso ellos lo juzgan, los rechazan, pero ellos serán juzgados si no se arrepienten y creen en el Hijo de Dios para salvación. Jesús dijo, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Juan 3:19. Ellos encubren el pecado y andan en el pecado. Pero Jesús es la luz de este mundo. Hace mucho tiempo existió un hombre que fue escogido por Dios para ser el líder de su pueblo. Les estoy hablando de el rey Saúl. Él fue el primer rey de Israel. En 1 Samuel capítulo 15, si puede por favor ir allí. 1 Samuel capítulo 15. Y mientras va allí, permítame por favor. Primera de Samuel capítulo 15, del 15 en adelante, nos relata la caída del rey Saúl, que desobedeció la palabra de Dios, y su fin fue muy, muy triste. La Biblia dice que Dios envió al profeta Samuel para encomendarle una misión al rey Saúl, dándole al rey Saúl una oportunidad para que enmendara sus errores a través de la obediencia. Acuérdense que Dios siempre nos está probando. Él nos prueba a ver cómo están nuestros corazones. Él sabe cómo estamos por dentro y cómo somos. La misión que tenía que ir el rey Saúl, que le encomendó el Señor, fue que destruyera al pueblo de Amalek, porque destrúyelos, porque ellos son muy pecadores y los atacaron a ustedes cuando ustedes venían camino de Egipto a la tierra prometida. El juicio de Dios era severo sobre todos los que deseaban aniquilar a su pueblo. Y era igualmente de severo con los desobedientes, y esto era el pueblo de los de Amalek, los amalecitas. Asimismo, el Señor es severo para aquellos que atacan a su pueblo. Aquellos hombres impíos que atacan, que aborrecen al pueblo de Dios, el Señor también les dará, si no se arrepienten, les dará también su merecido, porque Dios es celoso con su pueblo, con su gente. Pero el rey Saúl cometió un error, y esto fue el error que él cometió. Dice el versículo 7 de 1 Samuel capítulo 15, dice que Saúl derrotó a los amalecitas desde el Ávila en dirección a Sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Gad, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey, y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno.
no lo quisieron destruir por completo, ellos no quisieron destruirlo por completo, pero todo lo despreciable y lo que no tenía valor lo destruyeron totalmente. El Señor pasa sentencia sobre Saúl por desobediente. En el versículo 10 dice: entonces vino palabra del Señor a Samuel. El profeta le dijo: me pesa haber hecho rey a Saúl. Qué triste que Dios diga eso, ¿verdad? Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. El profeta Samuel estuvo clamando: Señor, porque amaba a Saúl, amaba al rey Saúl. Pero el Señor ya había pasado sentencia, ya le había dado muchas oportunidades, como pasa hoy en día, que el Señor le da oportunidades y la gente dice: Dios es amor, Dios es amor, Él es amor, haz lo que quieras, hazlo. No, Él te acepta tal y como tú eres. Sí, Él te acepta tal y como tú eres si te arrepientes y te da oportunidades, pero llega un momento en que se cierra la puerta de la oportunidad y Dios manda su juicio. Fíjese lo que dice la hipocresía de Saúl y el veredicto que el Señor le da. En el 13 dice: entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿qué es ese baldío de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de los bueyes, para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. La sentencia del Señor sobre el rey Saúl a través del profeta Samuel. Dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él dijo: habla. El rey Saúl dijo: habla. Y Samuel dijo: no es verdad, aunque eras pequeño, a tus propios ojos fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel. Y que el Señor te envió a una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste a la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí al Señor y fui a la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Familia, la obediencia a medias es desobediencia para Dios. Mire lo que le contestó Samuel: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio. El prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. La obediencia, amada iglesia, a Dios, a medias, es desobediencia al Señor. La sentencia fue que la sentencia que el Señor le dio a Saúl fue que la presencia de Dios se apartó de él.
y le quitó también el reinado completo. Y años después, el rey Saúl terminó suicidándose. No hay cosa más terrible que Dios quite su presencia de un país, de una familia, de una comunidad, de una persona. Es terrible. Porque la ira del Señor, ¿qué atrae la ira del Señor? El pecado. Si miramos a Sodoma y a Gomorra, ¿por qué esas ciudades fueron destruidas? En el Génesis, ¿por qué fueron destruidas? Por el pecado. Dice que la maldad subió. También cuando Noé, que el Señor le mandó a construir el arca, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la palabra que también la maldad subió hasta donde el Señor. Era tanto la maldad que llamó la atención de Dios, y Él tuvo, porque Él es santo. Uno de sus atributos es que Él es santo y no puede tolerar el pecado. Él es un Dios justo y tiene que juzgar el pecado. Saúl reconoce ya después su pecado, después que Samuel lo confronta con la palabra de Dios. Y él reconoce su pecado, pero ya Dios le había dado muchas oportunidades. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí. Oiga lo que dice aquí. Porque temí al pueblo y escuché su voz. Él le tuvo más temor al pueblo que a Dios. Y eso es un peligro. No le tema a la gente. Témale a Dios y a su palabra. Si usted le va a temer a alguien, témale a Dios. Cuando usted le teme a Dios, no le teme a más nadie. Nunca más. Témale a Él. Porque Él es bueno. Él es santo. Es seguro estar en las manos de Él y obedecerlo a Él. Nunca fallamos cuando estamos en Él y obedeciéndole a Él. Y esta historia en el versículo 28 termina diciendo que entonces Samuel le dijo, el profeta Samuel le dijo a Saúl: hoy, el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Y todos sabemos que el que siguió, el rey que el Señor puso después fue al rey David. Dice la palabra porque David era conforme al corazón de Dios. Pero el rey Saúl creyó que podía esconderse del Señor y hacer lo que a él le daba la gana. Y él temió más al pueblo que a Dios. Y eso le costó la presencia de Dios, le costó su reinado y terminó, como ya dijimos, suicidándose. Concluyo con esto. Iglesia, para agradar a Dios debemos obedecerlo en todo. No en algunas cosas, sino en unas sí y en otras no, sino en todo. Debemos obedecerlo en todo. Debemos conocer su palabra para poder obedecerlo. Por supuesto, ¿cómo vas a obedecer a Dios si no conoces su palabra, si no la conocemos? Debemos conocerla, debemos estudiarla todos los días, creerla y amarla, por cuanto ella es inerrante, infalible, o sea que no tiene ningún error y es la única revelación al ser humano. No hay otra revelación. Como dijimos al principio, la gente que no lee la palabra del Señor ni cree en Él, se hace un Dios imaginario, que existe solamente en sus mentes, pero no es el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Debemos ser, iglesia, muy cuidadosos y preocuparnos por lo que le agrada al Señor. Y después de descubrir lo que al Señor le agrada, tenemos que ponerlo en práctica. Hermanos, vivamos para Él, trabajemos para Él, enamorémonos de Él, de su obra, primero de Él.
después de su obra en el mundo, su causa en el mundo. Por eso Él nos ha dado mandamiento: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no será condenado. Debemos ser obedientes para que cuando Él regrese, o para que cuando nosotros nos vayamos con el Señor a su presencia y estemos allí parados delante de Él, Él nos diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso oír esas palabras. Usted se imagina cuando nosotros lleguemos al cielo y estemos en su presencia y no tengamos de nada que avergonzarnos porque le obedecimos, porque vivimos una vida agradable a Él, y Él nos diga: entra en el gozo de tu Señor porque has sido fiel. Alabado sea el Señor en esta tarde preciosa. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu presencia, porque tú nunca fallas, Señor. Ayúdanos a andar en obediencia. Sabemos que tú nos das advertencias de muchas maneras. Perdónanos a veces por ser negligentes, Señor. Perdónanos, Señor, por ser negligentes con lo que tú nos dices. Ayúdanos a obedecerte, a estudiar tu palabra, a ponerla en práctica, a amarla y a comprometernos con tu obra en este mundo. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice: amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en este precioso día. Nosotros somos Ministerio Tiempo con Dios. Estamos unidos en el amor del Señor, y la pasión de nosotros es predicar la palabra del Señor cada vez que Él nos dé la oportunidad. Si te gustaría apoyarnos con alguna ofrenda, aquí abajo vas a ver la descripción. Toda la información va a estar allí si nos quieres apoyar. Pero lo más importante no es que nos apoyes con tus ofrendas, sino con tus oraciones. Eso es lo más importante. Y como siempre, les recuerdo y me despido que nunca estén 24 horas sin que tengan un tiempo con Dios.